He traído este documental para ti, traducido al español, aunque no me he dado el tiempo, porque no he tenido tiempo de poner mi voz. Pero este es uno de los documentales que al subirlo a cualquier plataforma será eliminado y será eliminado tu canal, como ha sido eliminado mi canal. Todavía lo puedes descargar en Telegram y ahora está traducido en español. Un abrazo, En mi amigos. opinión, si realmente quieres entender por qué los judíos fueron expulsados de más de 100 naciones a lo largo de la historia, entonces esto debería aclararte eso. Esto es lo que se esfuerzan tanto por ocultar. Este documental ha estado en YouTube muchas veces a lo largo de los años y siempre lo quitarían. Recuerdo haberlo visto por primera vez en 2010, mucho antes del gran youtuber y la censura de 2019. Quiero decir, han trabajado incansablemente para garantizar que esta información no alcanzó la masa crítica, y por razones obvias. Les advierto que el tema es extremadamente inquietante, pero históricamente exacto al 100%. Estos asesinatos rituales son la razón principal por la que los europeos y la Iglesia cristiana estaban en guerra con los judíos desde la época de Cristo. El Talmud judío es esencialmente la religión babilónica de los fariseos contra la que Jesucristo habló. La Iglesia que se opuso a la francmasonería cabalística y al talmudismo babilónico. No pueden tener su orden mundial judío con su líder mundial anticristo mientras haya hombres informados y comprometidos que les recuerden su lugar. Adolf Hitler y muchos de sus asociados conocían esta historia debido a las muchas citas que ahora tenemos de ellos haciendo referencias a Martín Lutero y lo que él sabía y escribió sobre los judíos en su tiempo. Después de leer lo que realmente estaba en el Talmud, este documental revela que nuestros antepasados europeos tuvieron que lidiar con la conspiración y aún continúa hoy en la cadena de televisión. Y quiero darle crédito a ese hombre y a su canal y un saludo, porque ahí es donde lo encontré. Nuevamente, escondido dentro de un vídeo más largo. Cuando me di cuenta de lo que había aquí, inmediatamente lo descargué, edité el documental y luego lo subí. Aquí por favor comparta esto, descárguelo para tener una copia de respaldo, asegúrese de que todos los hermanos y hermanas conozcan esta información porque es el aspecto más importante para entender históricamente la cuestión judía. Odian este documental más que las compilaciones mayas, se lo puedo asegurar. Bien, sin más demora, procedamos. Procedamos ahora con el documental Mad Doctor S. aquí firmando Spread the Truth and Hell Victory. Camaradas. Traducido al español por Oflores Telegram, Los Misterios de la Luz. Este es uno de los documentales más importantes jamás realizados y que hoy en día conectan con los millones de niños perdidos en el mundo y su conexión con el adenocromo. Este es un asunto oscuro todavía en el mundo de hoy. Más antiguo que el lenguaje escrito en sí mismo, el sacrificio ritual humano. Y ha sido algo por lo que los extremistas judíos han sido acusados a menudo a lo largo del tiempo. Comprensiblemente, dado que no es un tema cotidiano, muchas personas son muy escépticas ante esta extraña acusación que ha agobiado al pueblo judío durante al menos 2000 años. Después de todo, porque judíos fanáticos en el pasado y tal vez incluso hasta el día de hoy, cometieron sacrificios humanos, ellos mismos se apresuran a decir que tales afirmaciones son mentiras que se han transmitido a lo largo de los siglos. Sin embargo, hay dos lados en este tema. Un lado cree que el asesinato ritual judío no es simplemente propaganda antijudía, sino un hecho que ha tenido un impacto terrible en sociedad desde que comenzó. Tal vez algunos espectadores puedan dudar de lo que se descubre en este vídeo, pero un vistazo honesto a este asunto puede hacerle pensar. Asimismo, un examen profundo y justo convertirá a la mayoría de los escépticos en verdaderos creyentes. Quienes realizaron investigaciones sobre estos asuntos fueron tildados por los judíos con el epíteto de antisemita, un término que parece ser utilizado por los judíos para sofocar la discusión sobre cualquier tema que los critique. Un día soleado,
es menos azul solo porque el llamado antisemita dijo que lo era. Este suele ser el caso con respecto a estos asuntos. Muchas de estas personas se vuelven antisemitas. Después de descubrir el secreto entre el culto judío en el pasado, ¿cómo podría un gentil sentir lo contrario? Trató de hacer que los gentiles que denunciaron estos crímenes parecieran peores que los judíos que los cometieron. La mayoría de los historiadores saben y admiten que en el pasado ha habido sacrificios humanos entre varias sectas. Los templos aztecas manchados de sangre atestiguan esto. Muchos inocentes encontraron su fe de esa manera, con sus corazones arrancados de sus cuerpos. La práctica llamada sati en India, donde las mujeres se sacrificaban en llamas, todavía se practica hoy en día en lugares oscuros, donde algunos de los 1.000 millones de India, en su mayoría hindúes, viven en México. Incluso hace solo unos años, se descubrió un extraño culto que sacrificó a muchas personas, incluido el estudiante universitario estadounidense Mark Kilroy. Lo mismo ocurre hoy en África y varias partes de América del Sur, en prácticas bárbaras como el sacrificio humano. Entonces, ¿cuáles son los hechos acerca de los judíos? Han participado en actos tan terribles en el pasado. ¿Y podría haber algún privilegio de secta entre los judíos, extremistas, sin duda, que hasta el día de hoy, todavía cometer el perverso crimen del asesinato ritual? La mayoría de los judíos, si se les pregunta sobre el asesinato ritual, negarán con vehemencia cualquier conocimiento de él, por supuesto. Y probablemente le estén diciendo la verdad. Evidencia fuerte para indicar tal, es probable que sea solo un pequeño número de ellos. Entonces, si este es realmente el caso, una pregunta sigue siendo ¿qué hace que estos crímenes se destaquen? Aparte de otros actos crueles cometidos por el hombre contra el hombre en el pasado. La respuesta a esta pregunta no es agradable. Con base en numerosos informes de los últimos 2 tiempos modernos, la principal diferencia es el grado de crueldad. Los informes dicen que los niños sacrificados en los derechos ocultos judíos fueron torturados hasta la muerte de la manera más cruel y despiadada imaginable. Después de la ceremonia, según los informes, los judíos secaron la sangre del niño, a menudo absorbiéndola en papel para sus diversos ritos ocultos. Además de las afirmaciones de que los asesinatos rituales judíos se llevaron a cabo de una manera extremadamente viciosa, hay otra diferencia que distingue a este crimen de los demás. Cuando se descubren tales crímenes, no solo los grupos judíos locales, pero los judíos de todo el mundo buscan ocultarlo. En el pasado, los judíos incluso han reservado un fondo especial para encubrir tales actos. Sin embargo, al hacer esto, se convierten, como diría la policía, en cómplices del hecho. De vez en cuando, ha habido judíos valientes y honestos que se desvían de la gente de sus parientes y admiten la verdad de estos crímenes. Si bien esa honestidad no era común entre los judíos, todavía ocurría en ocasiones. No se puede hacer una acusación contra todos los judíos. De hecho, algunos judíos, jóvenes y viejos, han admitido estos crímenes en la corte, escrito sobre ellos en libros, discutido sobre ellos en debates, etc. Sin embargo, en su mayor parte, los judíos típicamente niegan tales acusaciones. Incluso han desarrollado una frase para este tipo de acusación del libelo de sangre. Este término se usa a menudo como un grito de guerra entre los grupos judíos. Pero vayamos al quid de la cuestión. ¿Cuándo comenzó? Una ocurrencia regular. Por lo general, cuando piensas en los judíos y los sacrificios humanos, probablemente pensarás en el incidente entre Abraham e Isaac en el Antiguo Testamento, donde Abraham creía que Dios quería que sacrificara a su hijo hasta que supuestamente apareció un ángel y le dijo lo contrario. La gente creía erróneamente que el sacrificio humano entre los judíos terminaba en ese mismo momento para todos los judíos.
Pero piensen en eso por un segundo. Ahora Abraham, aquí está, preparándose para sacrificar a su propio hijo. Se dice que Abraham se detuvo. Judíos. Ellos también. Sacrificio. Según los informes, su propio hijo Abraham se detuvo. Pero, ¿qué pasó con todos los demás judíos? Lo hicieron ellos también. Hay pruebas sólidas que sugieren lo contrario. Ocultar el llanto del niño. Esta práctica era bastante común entre los judíos que vivían en Cartago alrededor de 300 años antes de Cristo y que adoraban a Baal, otro nombre de Lord. Al perder una batalla en Siracusa, casi 500 niños fueron arrojados a un tofet ardiendo como sacrificio a Baal. A veces, los niños eran puestos en los brazos de un toro de bronce que tenía un horno debajo, y los que cometían este acto vicioso permitían que las llamas los consumieran. El nivel de crueldad en estos casos no conocía límites. Una cosa que algunos pueden encontrar bastante extraña es el término clave utilizado por los judíos para describir su acto de sacrificio humano. Lo llaman holocausto. Por sorprendente que parezca a algunos, la palabra holocausto es una palabra judía que se usaba para describir el acto de poner a un niño en las llamas como sacrificio a su deidad. Por supuesto, los judíos han asignado un significado completamente diferente al término hoy en día, pero si echas un vistazo a un diccionario más antiguo, verás que nosotros tienes razón en esto. Los historiadores antiguos como Apión, Demócrites y Posedonio describieron casos de asesinato ritual judío. En 168 a.C., informó Apión, una víctima prevista, un adulto, no un niño, fue encontrado en el templo judío. El historiador judío Flavius Josephus no estuvo de acuerdo con los hallazgos de Apión, que fueron traducidos y publicados por Zacarí. En su libro, Josephus Zacarí informó que Antíoco encontró en el templo un lecho en el que estaba recostado un hombre. La entrada del rey fue saludada instantáneamente por este hombre. Extendió su mano derecha e imploró al rey que lo liberara. Acto seguido, el rey lo tranquilizó y le pidió que le dijera quién era, porque vivía allí y cuál era el significado de esta comida abundante. En un tono lastimero y lleno de suspiros y lágrimas, el hombre contó esta historia de su angustia. Dijo que era griego y que mientras viajaba por su provincia para ganarse la vida, de repente fue secuestrado por hombres de una raza extranjera y llevado al templo, donde fue encerrado. Finalmente, los asistentes que lo esperaban le hablaron de la única ley inefable de los judíos, un ritual que se repetía anualmente en un tiempo fijo. Comer ritualmente de su carne. Y mientras se inmolaba, los griegos juraban hostilidad contra los griegos. Los restos de sus víctimas eran arrojados a una fosa en el primer milenio de la era actual. En el año 300, el obispo y sabio de Cesarea dijo que los judíos en todas comunidades asesinaban ritualmente a los cristianos durante sus festivales de Purim. En el año 415, Sócrates Scholasticus informó que los judíos de Imistar ataron a un niño gentil en una cruz y lo empujaron hasta que murió. 425 Baronius informó que los judíos habían crucificado a un niño. En 614, el monje Antiochus Strategos informa que cuando Jerusalén cayó ante los persas, los judíos compraron a uno de los gentiles que había sido capturado por los persas y lo mataron como si fuera una oveja, dándoselo a otros judíos. En Treviso, en 1096, un niño llamado Strati fue supuestamente descubierto después de haber sido asesinado ritualmente en lo que ahora se conoce como la ciudad de Kiev. Más tarde fue santificado. En el año 1115, cerca de él en la ciudad de Magdeburg, Alemania, el día anterior a la Pascua, judíos ácidos torturaron a 5 niños y usaron su sangre y ritos ocultos. El incidente fue investigado y los judíos fueron declarados culpables y castigados en consecuencia. Hasta ese momento,
muchos de los incidentes anteriores probablemente habían sido olvidados. Parece probable que la mayoría de los registros históricos relacionados con estos incidentes se hayan perdido con el tiempo. En el año 1144, le ocurrió un incidente a un niño en Inglaterra que haría historia y los judíos no se olvidarían fácilmente. Habían pasado poco más de 50 años desde que los judíos fueron primeros se les permitió entrar en Inglaterra. En 1089, un pequeño número de ellos acababa de ser llevado a Inglaterra en un esfuerzo por ayudar al rey a recaudar sus impuestos. En consecuencia, como la ciudad descubrió, para su consternación, un niño llamado William fue asesinado ritualmente. Pero lo que hizo que este evento fuera diferente fue que este niño estaba relacionado con un monarca educado, Tomás de Maanmath. Este evento que le ocurrió a William, como tantos otros antes, podría haberse hundido eventualmente en la oscuridad. Pero Tomás quería que todo el mundo supiera sobre esto. Naturaleza cruel y viciosa de estos actos perversos de una vez por todas, probablemente con la esperanza de ponerles fin. Después, según Tomás, esto ocurrió después de haber rapado la cabeza de William, escribió, la apuñalaron con innumerables puntas de espinas e hicieron que la sangre saliera horriblemente de las heridas que le hicieron. Para decir si eran más crueles o más ingeniosos en sus torturas. Tomás y Maanmath describieron todo el sórdido evento en detalle, el secuestro, la tortura sufrida por el niño y los sobornos que los judíos le dieron al sheriff y más. Los esfuerzos de Tomás para documentar este derecho oculto judío de un inocente niño eventualmente resultó en que el niño se convirtiera en santo, y fue recordado hasta los tiempos modernos, hasta que la Iglesia ya no permitió que se supieran hechos tan políticamente incorrectos. Tomás hizo un gran servicio al mundo en sus esfuerzos por erradicar los sacrificios de niños al dar a conocer lo que había día oscuro y grisáceo. En 1144, puso a los padres en Inglaterra en alerta para que supieran tomar precauciones para mantener a sus hijos a salvo. Desafortunadamente, ese no fue el último incidente de asesinato ritual judío del que se informó. ¿Por qué los judíos continuarían participando en crímenes tan perversos? El Dr. Arnold Lees, que escribió un libro sobre el asesinato ritual judío a principios del siglo XX en Inglaterra, señaló algunos hechos interesantes en torno a los asesinatos rituales. Un judío converso llamado Theobald de Cambridge confesó que los judíos extraían sangre una vez al año de un niño cristiano porque pensaron que solo así podrían obtener su libertad y regresar a Palestina. Y era su costumbre echar suertes para decidir de dónde se suministraría la sangre. El trágico asesinato que ocurrió al inocente William sentó un precedente debido a los libros de Tomás de Maanmath, que escribió sobre el niño bueno. Otros comenzaron a registrar estas malas acciones perpetradas por judíos fanáticos. A continuación se presentan algunas más de estas víctimas reportadas. Para los derechos ocultos en su festividad judía de la Pascua. En el año 1255, en Londres, Inglaterra, se descubrió que un joven gentil inocente llamado Hugh había sido asesinado ritualmente. Su cuerpo perforado fue encontrado escondido en la propiedad de un judío. Después de haber revisado la evidencia, un tribunal juzgó y condenó a 18 judíos destacados por haber cometido el hecho. El niño fue posteriormente canonizado y se convirtió en un santo por completo. En 1290, en Oxford, Inglaterra, un judío llamado Isaac de Puli fue arrestado por el asesinato ritual de un niño gentil. Quizás este fue el momento decisivo, ya que los judíos fueron expulsados permanentemente de Inglaterra. Un mes después, muchos de estos judíos huyeron a Alemania u otras ciudades europeas. Fue solo después de que el propio rey de Inglaterra fuera asesinado 4 siglos después por Lord Cromwell, que se permitió a los judíos regresar allí, aunque el edicto sigue oficialmente en vigor. En 1331,
en Gubalin, Alemania, se dijo que los judíos habían asesinado a un niño gentil por derechos ocultos. Los judíos fueron declarados culpables y castigados severamente por este hecho. Fueron quemados vivos en más de 60 lugares, causando que el niño inocente fuera desangrado. En Venecia, Italia, en el año 1420, según registros locales, los judíos asesinaron ritualmente a un niño de manera cruel y fueron ejecutados por este crimen inhumano. En el año 1462, en el pueblo de Ravensbrück en Austria, los judíos supuestamente asesinaron ritualmente a un niño llamado Yundala en una piedra grande. El niño se convirtió en un santo célebre. Se construyó una iglesia alrededor de la piedra. La ciudad incluso se hizo conocida como Judenstein, o la piedra judía. Más recientemente, en 1997, el profesor Robert Pruntner de una facultad de teología en Austria dijo esto acerca de los asesinatos rituales. Dijo que los judíos deberían disculparse por sus deplorables crímenes contra niños católicos como el niño santo mártir bajo Lefonorin, y contra adultos en los días previos a la Pascua, y por la sangre de cristianos asesinados derramados por manos judías, que también clama al cielo. Los judíos se perturbaron un poco cuando el Papa se reunió con el profesor Putna. En el año 1475, en Trento, Italia, los judíos supuestamente asesinaron ritualmente a un niño llamado Simón. Durante el proceso, también circuncidaron al niño. Este también ha sido el caso reportado en muchos otros incidentes similares, aunque no creemos que sea necesariamente un requisito. Durante el proceso de sangría, este niño también tenía marcas de pinchazos en todo su cuerpo. En el libro Vidas de los Santos, el padre Alban Butler describió al niño como un infante mártir y describe el evento que rodeó su asesinato. Así, los judíos en la ciudad de Trento decidieron desahogar su odio matando a un niño cristiano por la próxima Pascua y Tobius. Su número fue designado para atrapar a una víctima. Encontró a un niño inteligente y sonriente llamado Simon jugando afuera de su casa sin nadie que lo vigilara. Tobius le dio unas palmaditas en la mejilla al pequeño y lo convenció de que tomara su mano. Así lo hizo, pero comenzó a llamar y a llorar a su madre cuando se vio conducido fuera de su casa. Entonces Tobías silenció su dolor y lo condujo con seguridad a su casa. A la medianoche del Jueves Santo, comenzaron los trabajos de carnicería. Sostuvieron sus brazos en forma de cruz, mientras perforaban su diminuto cuerpo con leznas y punzones en blasfema burla. Después de una hora de tortura, el pequeño mártir levantó los ojos al cielo y entregó su alma inocente. Los judíos arrojaron su cuerpo al río, pero su crimen fue descubierto y castigado mientras se consagraban las santas reliquias. En la iglesia de San Pedro en 1485, otro niño gentil supuestamente sufrió un destino similar. En Moristica, el Papa Benedicto XIV canonizó al niño que se hizo conocido como San Lorenzo y mencionó al niño como mártir en negrita. Beatus Andreas. La Corte Episcopal de Padua, Italia, atestiguó la autenticidad de este incidente a pesar de pequeñas diferencias. Es interesante notar que muchos otros líderes religiosos han reconocido estos hechos con respecto a los asesinatos de niños judíos. Un niño de 3 años, asesinado por los judíos de Trento. Admito también como verdad otro hecho ocurrido en el año 1462 en el pueblo de Rin y la persona de la beata Andila, un niño bárbaramente asesinado por los judíos. El reverendo Dr. Martín Lutero, fundador de la Iglesia Luterana, describe brevemente sus pensamientos sobre este asunto y su tesis sobre los judíos y sus mentiras en la historia. Dice que, por lo tanto, a menudo se les acusa de envenenar pozos, robar niños y mutilarlos como atrincheramiento, violencia, etc. Por supuesto que lo niegan. Sea así o no,
Sin embargo, sé muy bien que no les falta la voluntad completa. Si tan solo pudieran transformarla en hechos en Sicrite, sabrían esto con certeza abiertamente y actuarían en consecuencia. En 1492, La Guardia, España. Se decía que un niño llamado Cristóbal había sido asesinado ritualmente por judíos. Poco tiempo después, la reina Isabel de España emitió un edicto que desterró a los judíos de España para siempre, y no fue sino hasta aproximadamente 1967 que a los judíos se les permitió oficialmente regresar. Se citaron muchas razones para que los judíos el destierro, como la maldad en general. La única razón fue particularmente interesante, fue llamado un delito grave anticomprobable. El muy respetado historiador William Walsh argumenta en su libro Isabella de España que este crimen fue el del asesinato ritual de Cristóbal, quien más tarde fue hecho santo. En 1502, en Praga, un judío fue declarado culpable de haber asesinado a un niño gentil en un esfuerzo por extraerle la sangre. En 1574, en Lituania, en el pueblo de Porna, los judíos supuestamente torturaron y luego asesinaron a un bebé por derechos ocultos. En Kouli Kutnia, Polonia, se informó que los judíos torturaron a 3 bebés en esas 3 ciudades. Cuando el incidente llegó a los tribunales, todos los judíos que estuvieron involucrados en el asunto fueron declarados culpables. Según el libro del escritor ruso Dr. Vladimir Dal, señala sobre los asesinatos rituales. Dice que es difícil determinar cuántos asesinatos ocultos judíos ocurrieron en la historia. Montagu Summers, un historiador muy respetado, describe algunos de sus hallazgos en su libro The History of Witchcraft and Demonology. Asesinatos de los cuales un erudito Premonstratensian Canon of Wilson Adrian Kembe, escribiendo en 1745, fue capaz de enumerar no menos de 250. El último de ellos tuvo lugar en 1650 cuando, en Kadaň en Bohemia, Matías, un muchacho de 4 años, fue asesinado por ciertos rabinos con varias heridas. En muchos casos, la evidencia es bastante concluyente de que el cuerpo, y especialmente la sangre de la víctima, fue utilizada con propósitos mágicos. En 1663, Kharkov, en Polonia, el rabino Matatilla Kalaora, se creía que había asesinado a un niño gentil por sus derechos ocultos judíos. Fue juzgado, condenado y ejecutado por el crimen. En 1669, cerca de Metz en Francia, escribe el Dr. Dahl, el judío Levi secuestró a un bebé, que luego fue encontrado muerto en el bosque. Muerte. Los detalles de este caso fueron descritos en un pequeño libro francés, Abreg de Prases Vitochus de Metz, a Summary of the Trial Against the Jews of Metz in 1670. En 1619, los judíos de Valaros supuestamente asesinaron a un niño llamado Gabriel de Nummoda. En 1997, Valorusian Telavichan hizo un documental sobre el asesinato de este niño solo 23 años antes de que Estados Unidos declarara su independencia de Inglaterra. El Dr. Dahl describe un incidente en 1753 Jitomur que promulgó el viernes 20 de abril de 1753 en el pueblo de Makova Bonnitsa. Los judíos atraparon a Stefan Struditsky de 3 años y se lo llevaron. El domingo, los judíos se reunieron en una casa, con los ojos vendados. El niño cerró su boca con pinzas, y luego, mientras sostenía al niño en una tina, lo pinchó por todos lados con uñas afiladas, moviéndolos alrededor en un esfuerzo por extraer la mayor cantidad de sangre posible. Después de que el niño murió, el cadáver fue llevado a un bosque donde el niño muerto fue encontrado al día siguiente. Por evidencia obvia, los judíos, Salmuera y Frutza sin tormento, confesaron habían estado involucrados en este asesinato,
y sus maridos fueron expuestos por ellas y también confesaron sin tormento. Luego otros hombres fueron implicados y obligados a sufrir torturas. Estos otros confesaron e hicieron una descripción tan detallada de este crimen que no podía quedar ninguna duda en cuanto a su culpabilidad. Los judíos que estaban involucrados fueron luego ejecutados. Se dibujó una imagen del cadáver del niño que mostraba cómo se encontró pinchado en todo el cuerpo. Esta imagen se mantuvo segura con el arzobispo de Roab. En 1791, en Tasnad, Hungría, los judíos fueron nuevamente asesinando ritualmente a un niño gentil. En este caso particular, uno de los niños judíos admitió haber visto todo el sórdido evento. En 1797, en Galat, Rumanía, un niño fue asesinado ritualmente por judíos. En el siglo XIX, el explorador y lingüista Sir Richard Francis Bertan escribió un manuscrito llamado Sacrificio humano entre los sefardíes o judíos orientales. Algunos judíos de alguna manera pudieron obtener su manuscrito, que está en manos de la Junta Judía de Diputados en Inglaterra, pero no antes de que parte de este manuscrito fuera publicado como el libro El judío, el gitano y el Islam. En este libro, Bertan anotó en 1825 que los judíos de Beirut se llevaron a Patala Sayyidun Alipine Mohammedam. 1829 los judíos de Hama asesinaron a una niña maometana y fueron expulsados de la ciudad. Beirut en 1841. Uno de los asesinatos rituales más notorios de los tiempos modernos ocurrió cuando un sacerdote católico de nombre Padre Thomas fue asesinado ritualmente. Esto se describió en profundidad en el manuscrito original de Sir Richard Francis Bertan, pero no en las notas que se usaron para el libro. El judío, el gitano y el Islam. Afortunadamente, los recortes de periódicos y otros libros cuentan ahora esta espeluznante historia en su totalidad. El New York Herald del 6 de abril de 1850 informó el caso en su portada bajo el título Misterios del Talmud, terrible asesinato en el este. El artículo, que es relativamente largo, describe el brutal asesinato del padre Thomas. ¿Quién habría soñado con contemplar los misterios sangrientos de los Talbot expuestos a su vez, y contener el juicio de uno de los asesinatos más salvajes y feroces jamás registrados en los anales de la criminalidad? Una vez más comprado ante el público. ¿Quién hubiera imaginado que ciertos fanáticos utilizan sangre humana para humedecer sus santos panes sin levadura? Nuestros lectores sin duda recordarán la sensación universal creada en todo el mundo por el descubrimiento del padre Tamassul, un misionero cristiano de Cerdeña, y su servidor, Abraham Amara. Ambos habían sido conducidos a la muerte, sus extremidades cortadas articulación por articulación, sus huesos machacados en el mortero y sus restos mutilados arrojados a un desagüe en la ciudad de Damasco. Los manuscritos del juicio original están sellados por los consejos francés y austríaco. De esa ciudad están ahora en la ciudad. Por lo tanto, podemos desafiar a la gran nación a contradecir la verdad de nuestras declaraciones. Mustafa Talas, quien tiene un doctorado en historia y es abogado, emprendió la difícil tarea de obtener las transcripciones originales de la investigación y los registros de Francia, donde el padre Thomas era ciudadano, y traduciendo todo esto al inglés. Debe ser elogiado por su trabajo de investigación. Publicó todo esto en un libro llamado Matzofian, que ahora se está convirtiendo en una película y puede tener a Omar Sharif, quien interpretó al papel principal en la película Dr. Zhivago, haga el papel del padre Thomas. El doctor Talas describe la investigación. El investigador dijo que usted mencionó en su testimonio que los judíos extraían la sangre de los cristianos y la usaban para hacer pan. La sangre no es limpia y está prohibida por vuestra religión. Incluso cuando se toma de animales sacrificados legalmente, no es lícito usar sangre.
Existe una contradicción entre que la sangre sea impura y prohibida y que sea lícita si se toma de un ser humano cristiano, especialmente para hacer pan para el día sagrado. ¿Hay alguna prueba lógica o convincente que explique esta contradicción? Ayom Muslimani, que es un judío converso al Islam, respondió que el Talmud dice que hay dos tipos de sangre que agradan a Dios, la sangre de la Pascua y la sangre de la circuncisión. Rabino Jacob, el rabino principal de Siria, agregó: Dios ama dos tipos de sangre, la sangre de la Pascua y la sangre de la circuncisión. El investigador Chubli Ayub respondió: no entendemos muy bien cómo está permitido usar sangre humana. Nuestro Mahani musulmán respondió: el jefe, los rabinos saben por los códigos que se les dan cómo y cuándo está permitido usar esta sangre. El escritor judío Jonathan Frankel escribió el libro de Damascus Sefer. Se suponía que eso contradecía el libro del Dr. Talas. Tanto sobre el incidente como sobre el libro del Dr. Talas, probablemente porque Frankel podría querer mantener oculta la verdad del evento. Es interesante señalar que dos personas, de forma independiente, llevaron a los investigadores al mismo lugar donde se encuentran los restos del padre Thomas. Fueron descubiertos en la alcantarilla detrás de la casa de un rabino donde, según los informes, los judíos que sembraban el odio habían puesto los restos del sacerdote descuartizados apenas una década después del incidente de Damasco. La policía irrumpió en una sinagoga para salvar a la víctima. No está claro si pudieron salvar a un niño. En 1899, los judíos presuntamente asesinaron ritualmente a Agnes Hood Zapol. Uno de los culpables que supuestamente la asesinó fue inicialmente sentenciado a muerte. En 1900, se dijo que algunos judíos fanáticos asesinaron ritualmente a Ernst Vinta en 1911. En Kiev, Rusia, ocurrió uno de los asesinatos rituales judíos más notorios. Se descubrió que un niño inocente llamado Andrei Yusinski había sido asesinado por ritos ocultos. Menachem Mendel-Baylis fue acusado de ser el autor del crimen. Los judíos de todo el mundo trataron de ocultar la verdadera naturaleza del crimen, y gastaron más del equivalente de al menos 115 millones en dinero de hoy para que el equipo de abogados de BY se ganara el caso. Varios testigos murieron en condiciones misteriosas antes del juicio. Misuk. Se demostró que un investigador policial de alto rango plantó pruebas falsas para beneficiar a Balise, 3 niños inocentes que habían estado con Andrei. 3 se enfermaron. 2 murieron como resultado, y el tercero estuvo enfermo durante meses. El que sobrevivió, Lord Miller Taveriak, dijo que comenzamos a montar la mezcladora de arcilla. De repente, Balis y otros 2 judíos corrieron hacia nosotros. Saltamos de la arcilla. Y trató de huir. A Andrei y mi hermano Yenia fueron atrapados por Balis y los otros judíos, pero mi hermano se liberó. Luego, los judíos arrastraron a Andrei. Mi hermana menor, Valentino, también vio esto. Odessa, Rusia en ese momento, informó el veredicto final del jurado. Grant señaló que un jurado determinó que cierto niño encontrado cruelmente asesinado en Kiev había sido asesinado por judíos fanáticos y que los judíos, con fines ocultos, habían extraído cuidadosamente toda la sangre de los moribundos. Niño, que fue un caso de asesinato ritual judío, que Bilis era inocente. Si bien se demostró que tuvo lugar dentro de la sinagoga en la fábrica de los sitios propiedad de los judíos, el jurado no pudo determinar con certeza que BY era quien ejercía todo, causando que a Andrei ser pinchado más de 45 veces alrededor de su cuerpo en un esfuerzo por obtener la mayor cantidad de sangre posible. Supuestamente lo hizo como parte de algún tipo de ritual, como un sacrificio para poder derrocar al zar. Bibi Rosenov, una popular poeta y escritora rusa en el momento del juicio de Bilis, también escribió un libro sobre el incidente.
Su libro se titula La relación de los judíos con la sangre, y cuenta cómo los judíos hasídicos usar sangre en ritos ocultos. El libro de Roseanov también describe la mitología cabalística utilizada en el asesinato de Yushtinsky por el culto hasídico. En esencia, las heridas de arma blanca se hicieron de manera ritual. Árbol que se compone de 4 mundos. Aquí se muestra un mundo. Cada mundo tiene 10 esferas que están conectadas a través de 22 canales, con estos canales correspondientes a las 22 letras del alfabeto hebreo. Pasando de Sepirot 8, honor o gloria. 21, que corresponde a la letra hebrea Sin para llegar a los 10 Sepirot, el reino. La letra Sin entonces implica que para que los judíos usen tal simbología en la colocación de heridas de arma blanca durante su asesinato ritual, se hace así para honrar la deidad judía y alcanzar la religión judía. Reino sobre el mundo. En el libro de Rosenov, él muestra las letras hebreas asociadas con el triángulo inferior de Sepirots. Algunos de estos otros Sepirots en el triángulo inferior son Sepirot 7 Victoria y Sepirot 9 el mundo de los elementos. La ubicación de las heridas en la cabeza de Yushtinsky fue en realidad una representación parcial del árbol sepirotic, representado más claramente por la proximidad de las heridas de arma blanca, que se cree que es un símbolo de la letra hebrea Sin, que se encuentra en la parte inferior izquierda. Aquí vemos una ilustración hecha por Rosanov que muestra la ubicación de las heridas con una superposición del triángulo inferior del mundo Sepirot con fines ilustrativos. La fotografía del niño Yushtinsky se muestra con fines comparativos. Puede notar que la sección inferior derecha del templo de Yushtinsky tiene 5 heridas muy cerca que sugiere esta letra hebrea Sin. Aquí está la imagen de la letra hebrea Sin para comparación, y aquí hay una ampliación de las heridas en la cabeza de Yushtinsky, que Rosenov señaló que son la representación simbólica de esta letra con fines ilustrativos. Se dibujan pequeñas líneas desde las heridas que las conectan juntos para demostrar cómo los cabalistas interpretan la naturaleza simbólica de estas heridas. Según Rosenov, incluso un escéptico inteligente debe admitir que sus hallazgos ciertamente parecen plausibles. Sin se usa comúnmente entre los cabalistas, como se muestra en esta imagen de la tríada hebrea que usa la letra Sin para ayudar significan los 3 sepirots. Además, la letra toma un significado importante para la letra del medio de la palabra Jesús en hebreo, o Yoshua toma el significado de hombre sin ella. Forma de alcanzar su reino judío sobre el mundo, sino también para evitar la segunda venida de Cristo, quien creen que detendría que su reino terrenal ocurra. Ekad. Los equivalentes en hebreo y ruso también se muestran aquí. Al menos fue liberado porque solo 6 de los 12 miembros del jurado se sintieron culpables, y se requería una mayoría simple. Murieron demasiados testigos y se destruyeron muchas pruebas antes del juicio. Simpson en los EU. Por contrato de arrendamiento se le permitió caminar sin castigo. Más tarde emigró a los Estados Unidos, donde vivió el resto de su vida. La revolución bolchevique ocurrió poco después. Los judíos participaron en el tribunal canguro de Zamoslovsky, que fue el primer juicio del régimen comunista. Zamoslovsky fue asesinado por haber revelado todos los hechos relacionados con este asunto. Su libro fue luego clasificado hasta 1997 para que otros no supieran la verdad. Esta terrible experiencia. Aproximadamente al mismo tiempo que se estaba dando el juicio de Menachem Mendel Bailese, Leo Frank fue juzgado por el asesinato de una niña gentil de 12 años, Mary Feigan, en los Estados Unidos. Frank era el jefe del capítulo de la Sociedad Benigna Judía de Atlanta. Brit, que en hebreo significa Hermandad del Pacto. Frank fue declarado culpable de asesinar a la joven gentil. Un escritor describió el cuerpo inocente y sin vida de la niña. El punto de vista de este incidente se describe detalladamente en el libro más reciente Murder of Little Mary Feigan.
Debido a que es imparcial, los judíos parecen estar perturbados por él. Poco después del asesinato de Feigan, los judíos formaron la Liga Antidifamación de B'nai B'rith, que ha buscado constantemente contener el incidente. Los judíos ahora dicen que no fue un judío quien asesinó a Mary Feigan, sino más bien un negro. Un judío blanco podría ser condenado por haber asesinado a un niño gentil de la manera más perversa que se pueda imaginar. Esto, por supuesto, es una completa tontería. Después de mucho regateo y dinero arrojado sobre el asunto, 73 años después del incidente, los judíos obtuvieron el perdón de Frank. Debido a su inocencia, como algunos judíos harían creer. De hecho, los judíos habían tratado de apelar la condena en ese momento, pero se demostró repetidamente que Frank era culpable. Castigado con la muerte por una orden judicial a cadena perpetua. Una turba de linchadores sacó a Frank de la cárcel y lo ahorcó. Esta es la razón por la cual Frank fue indultado, porque la turba de linchadores hacía el trabajo de justicia, no por la inocencia imaginada de Frank. Alguien supuestamente recordó lo que sucedió 70 años después del incidente. Pero este recuerdo inventado probablemente se basó más en la incapacidad del individuo para comprar un marcapasos para seguir viviendo y como beneficiarios judíos que querían vindicar a su correligionario fallecido. En 1919, un gentil acusó a los judíos de asesinar ritualmente a su hijo en Chicago. No es seguro si este evento fue realmente un asesinato ritual o simplemente una acusación sin fundamento. Sin embargo, en algunos casos, ciertamente no todos los judíos son acusados injustamente de asesinar ritualmente a niños. Por ejemplo, esto ocurrió en 1928 en Messina, Nueva York, cuando algunos habitantes acusaron a los judíos de asesinar a un niño que de hecho simplemente se había perdido en el bosque. Según los escritores judíos, la gente no debería sacar conclusiones precipitadas en tales asuntos. También asegúrese de que los judíos inocentes no sean calumniados. En 1935, el periódico ruso Nasput de Arabinon informó el 7 de octubre de un caso en Afganistán en el que los judíos robaron y apuñalaron a Mohammed Ichailde. El veredicto de la corte fue que esto se hizo con fines rituales. La mayoría de las personas que han investigado estos asuntos eran personas distinguidas. El Dr. Dahl, mencionado anteriormente, era un lingüista muy respetado y autor del Diccionario Viviente de Rusia, aproximadamente el equivalente del diccionario Webster para los Estados Unidos. Muchas personas tan respetadas como el Dr. Dahl han dicho que el asesinato ritual judío es cierto. Por ejemplo, Incris Maita, uno de los primeros administradores de la Universidad de Harvard, dijo una vez que a los judíos se les ha advertido una vez al año que roben niños cristianos y los maten crucificándolos por desprecio y odio. El abogado Thomas E. Watson promulgó públicamente que los asesinatos ocultos entre judíos eran común en 1896, cuando se presentó como candidato a vicepresidente de un tercer partido. Su partido recibió más de 1 millón de votos. Más tarde, en 1920, fue elegido para el Senado de los Estados Unidos. Escrito sobre estos asesinatos también. Por ejemplo, Michael, el gran rabino de Lituania, quien se convirtió al cristianismo, describió muchos de estos odiosos actos perpetrados por judíos. En el libro del Dr. Dahl, vemos muchos judíos conversos que admitieron la verdad de este asunto. El 16 de abril de 1989, apareció un artículo interesante en el New York Times. Aunque no es concluyente, me gustaría leérselo. El esqueleto en un oscuro sótano de la sinagoga, o en cualquier caso un extraño capítulo en la venerable historia de la sinagoga de la calle Eldridge en el Lower East Side, fue reabierto ayer cuando un cráneo perdido salió rodando de un montón de cenizas de carbón y golpeó el pie de un trabajador. Pronto todo el esqueleto estaba a la vista.
Después de la inspección por parte de un médico forense, los huesos fueron llevados a la comisaría del quinto precinto. La palabra oficial de la policía fue que no podían identificar el cuerpo ni determinar su sexo. Aparentemente había estado en el sótano más de 30 años. La noticia extraoficial, según Betty Sandler, directora administrativa del proyecto de la calle Eldridge, fue que podría tratarse de una joven en su adolescencia o principios de los 20, lo que sería una historia desagradable. Los trabajadores están excavando el sótano de la sinagoga de 102 años de antigüedad entre las calles Canal y División en la primera fase de su restauración. Ni el más mínimo rumor ni la ley más antigua explican el esqueleto. El juez Paul P., hijo del Tribunal Civil, que ha adorado la sinagoga durante 3 décadas, dijo que no tenía absolutamente ninguna información, ni idea de quién podría ser o cómo llegó allí. En una pila de carbón en el sótano de una sinagoga judía si el cadáver fuera el de un niño judío. Dado que las comunidades judías suelen estar bastante unidas, parece probable que alguien en la sinagoga hubiera sabido quién fue asesinado. Pero no tenían absolutamente ninguna información, no se sabe de quién fue el cadáver que se descubrió. Por lo tanto, es lógico que no fuera un judío. Entonces, ¿por qué se descubriría el esqueleto de Agentile en el sótano de una sinagoga? Esta es una pregunta válida, y ciertamente merece una respuesta válida. Pero parece que aquellos que estaban investigando el asunto simplemente lo descartaron por razones que solo ellos sabrán. Además, porque decía que los investigadores no podían determinar su sexo con certeza. Esta sería una tarea relativamente simple para un médico forense, sin embargo, parece que incluso esto no fue dado atención adecuada. Ahora, uno no puede decir con certeza que los restos fueran los de un niño que fue asesinado ritualmente. Pero parece un asunto que aún necesita la atención adecuada por parte de los investigadores policiales solo un mes después. Algo más interesante ocurrió. En 1989, en mayo de 1989, los televidentes del famoso programa de televisión Oprah Winfrey Show se llevaron una gran sorpresa. Oprah entrevistó a una joven judía llamada Rachel, quien testificó en el programa que su familia se había involucrado durante varias generaciones en la práctica de asesinatos de guerra arraigados. El Dr. Ron cita, Oprah le preguntó a la mujer, esta es la primera vez que escucho que un pueblo judío sacrifica bebés. Pero de todos modos, usted fue testigo del sacrificio. Rachel respondió, justo cuando era joven, me obligaron a participar en eso que tuve que sacrificar un bebé. Cuando Oprah Winfrey preguntó si otros judíos se habían involucrado en tales prácticas, Rachel respondió, hay otras familias judías en todo el país. No es solo mi familia. Etcétera, que supuestamente también se habían involucrado en esta actividad de culto. Un año más tarde, en 1990, Rachel volvió a dar un paso al frente con valentía y admitió que este terrible hecho había ocurrido. Mi historia. Revelé que soy un sobreviviente judío de una familia multigeneracional que practicaba el sacrificio humano y el canibalismo. Parece probable que si el culto del asesinato ritual judío transgeneracional ha sobrevivido, tales acciones probablemente ocurrirían en Israel, donde residen muchos judíos fanáticos. De mis amigos unos años más tarde, en 1995, se descubrió que algunos niños gentiles de Rumanía fueron secuestrados y exportados a Israel. Ciertamente, él no habría estado actuando solo en este asunto, ya que sería algo que requeriría que mucha gente hiciera. ¿Por qué estaría en Rumanía? Procurando niños gentiles. Algunos han sugerido que los judíos iban a usar a los niños en derechos ocultos. Nuevamente, esta es una pregunta que merece nuestra máxima atención. La reportera Adele Hamoud, escribiendo en el principal periódico egipcio Al-Aram del 28 de octubre de 2000,
dijo que niños palestinos han sido encontrados repetidamente alrededor de Israel con la sangre drenada. Artículo de página llamado Los judíos hacen matzá con la sangre de los árabes. Los judíos en Israel demuestran regularmente que poseen este antiguo odio. Los fanáticos que cometen actos tan crueles también son capaces de asesinar ritualmente a niños en Palestina. Rumanía, Alemania, Italia, Polonia, Estados Unidos, Egipto, Siria, Portugal, Jordania, Francia, Rusia, Austria, España. Crimen de asesinatos rituales judíos. El mundo entero ha estado involucrado en una conspiración masiva contra los judíos. O algunos judíos fanáticos han estado involucrados en una conspiración contra todos los no judíos. Francamente, parece ser lo último. Algunos judíos dicen que los judíos son completamente inocentes. Por ejemplo, el erudito judío Richard Pochiasia escribe en su libro The Myth of Ritual Murder: los judíos nunca usan sangre, ni siquiera la de un animal. Judíos, la sangre de la circuncisión se usó para escribir el tetragramatón sobre los talismanes. En esa misma página, Paul Chia-Sierra también notó que la respuesta del rabino decía que se usaba sangre de cabra seca como medicina general. Esto ciertamente hace que parezca que había alguna relación con el ocultismo en pasado. Parece ser una antigua relación entre los judíos y el ocultismo en el pasado hasta el día de hoy. Por sorprendente que pueda ser, el fundador del satanismo moderno, Anton LaVey, también es judío. Culto satánico, también es judío. Si observas el pentagrama satánico con el demonio Baphomet en el centro, un demonio imaginario de la antigüedad, verás caracteres hebreos que lo rodean también. En el vídeo actual Rostros de la Muerte, verás un culto interracial que parece estar dirigido por un judío, corta un cadáver y luego tiene un augie en su sangre. Tal enfermedad desafía la creencia. Se le pidió al Dr. Vladimir Dal, a quien mencionamos anteriormente, que escribiera las notas de su libro sobre los asesinatos rituales para el gobierno ruso, y mencionó muchos de los enfermizos derechos ocultos de los asesinatos rituales del pasado. Dal pudo averiguar bastante sobre estos actos. Si bien su libro fue escrito hace mucho tiempo, todavía hay muchos puntos relevantes que todavía son aplicables hoy en día. Describe estos actos terribles como incitar al odio a los judíos. Los judíos fueron acusados muchas veces de eso en los tribunales por una variedad de personas. En general, no fue solo su propia confesión además de otra evidencia, sino que hubo ejemplos en los que los judíos fueron expuestos y, en consecuencia, se reconocieron a sí mismos como verdaderos. Obviamente ha sido suficiente para que la gente reconozca la existencia real de una mutilación humana tan vil. Pero los defensores de los judíos dicen algo muy diferente. Las confesiones fueron forzadas mediante tortura y, por lo tanto, no prueban nada. Escrito sobre este problema a favor de los judíos con respecto a las confesiones forzadas, todavía queda una circunstancia a la que nunca se le ha prestado suficiente atención. No cabe duda de que, de vez en cuando, los cadáveres de los bebés desaparecidos serán finalmente descubiertos en condiciones tan distorsionadas y con tales signos de violencia externa que daban testimonio de imágenes de muertes terriblemente dolorosas. Este es el tipo de asesinato por el que también se acusa a los judíos. Los incidentes de esta naturaleza ocurrieron exclusivamente solo en lugares donde habitan los judíos. Debemos preguntarnos a qué tipo de circunstancias podemos atribuir los nuevos casos de bebés que sufrieron muertes dolorosas, bebés que fueron cuidadosamente torturados hasta el punto de su trágica muerte. Justo, ¿qué razón podemos inventar para la villana tortura de un bebé si no se hace para la mutilación religiosa? Los signos externos en los cadáveres indican cada vez que esto se descubre positivamente, que la muerte no puede ser accidental en ningún caso, sino intencional.
Es obvio que estas lesiones sufridas por los bebés se hacen deliberadamente y tienen lugar durante mucho tiempo. Se pincha o se pincha todo el cuerpo, luego se cortan trozos de piel. A menudo se corta la lengua. No son infrecuentes los signos de hematomas por vendaje ajustado y retirado nuevamente. A menudo, toda la piel tiene abreichans, como si estuviera quemada o tuviera algo flotando contra ella. Sangre en la ropa interior o ropa que demuestre que fueron quitadas durante el asesinato y luego puestas de nuevo. Los padres y hermanos de bebés que han experimentado muertes tan trágicas se preguntan por qué posible razón la gente cometería actos tan deplorables con bebés inocentes sin un propósito. Podría nunca se hace, y continúa ocurriendo repetidamente con el tiempo. El asesino común, en cualquier caso, estaría satisfecho con un solo asesinato. Pero un asesino que mata por algún tipo de propósito misterioso e importante no puede ser ignorado aquí. La búsqueda débil e insatisfactoria de investigadores, las distintas artimañas de los judíos, sus negaciones descaradas y obstinadas, no pocas veces el soborno, la confianza de la mayoría de las personas cultas en que una acusación es mera calumnia infame y finalmente la humanidad de nuestras leyes penales. Todas estas cosas salvan a los culpables judíos casi siempre de merecidas y ellos, usando sus maquinaciones, dando falso juramento, garantías de inocencia, y usando falsa propaganda que sugería que tales acusaciones eran meramente el resultado de hacer justicia con calumnias construidas sobre ellos, casi siempre estaban bien preparados para tales acusaciones. Los judíos castigaban a los que demostraban evidencia creíble contra ellos. Usted podría preguntar cuándo se dice que estos judíos fanáticos se involucraron en un comportamiento tan perverso. Por lo general, estos eventos de sacrificio judíos generalmente ocurrieron alrededor de la época de la festividad judía de la Pascua, que tiene un mensaje subyacente de odio patológico profundamente imbuido hacia los gentiles. Se hacen afirmaciones similares en torno a Hanukkah, una festividad judía militante. Purim también es otra festividad judía en la que se dice que los niños gentiles desaparecen, solo para ser encontrados más tarde. Y también asesinó a miles de otros gentiles que buscaban poner fin a los actos malvados perpetrados por judíos que eran criminales. Otros parientes, sin mencionar a más de 40 millones de otros rusos. Por supuesto, los judíos ahora niegan vehementemente tener algo que ver con esto, pero los registros hablan por sí mismos. Parece seguir las líneas antiguas de este Purim, un festival que comúnmente se asocia con asesinatos rituales por fanáticos judíos. En el pasado, la Pascua se celebraba entre los judíos cuando los ángeles supuestamente llegaron a través de una ciudad en la antigüedad y asesinaron a todos los no judíos que no tenían una X escrita con sangre en sus hogares. En realidad, parece probable que la matanza al por mayor de gentiles en la aldea fue perpetrado por una banda de asesinos judíos en la noche en lugar de ángeles. También se informa que muchos asesinatos rituales ocurrieron alrededor de la época de la Pascua. ¿Cierto? ¿Por qué no escuchamos más sobre estos crímenes? Bueno, esa es una pregunta justa. La verdad del asunto también podría sorprender a algunos aquí hoy. Los judíos controlan los medios. Pero no lo es. Más bien, es un hecho con el que debemos lidiar. Ya en 1916, vemos al muy respetado Thomas Verballe escribir que por medio de la prensa que controlan los judíos y su gran riqueza, los judíos pueden sofocar cualquier investigación imparcial sobre asesinato ritual. Uno solo necesita buscar en Internet para encontrar la validez que los judíos, en su mayor parte, controlan. La prensa, la televisión y la radio también, para el caso. Incluye incluso otras fuentes de noticias judías que mencionan esto e incluso cuando podría ser solo una referencia vaga. Por ejemplo, en 1996, Newsweek simplemente usó el término libelo de sangre en un artículo.
El artículo se llamó Un nuevo tipo de libelo de sangre. No se trataba de judíos cometiendo asesinatos rituales, sino sobre los israelíes que manejan mal la sangre de los judíos negros. El 12 de febrero de 1996, el presidente de B'nai B'rith, Tommy Bauer, escribió a Newsweek una carta mordaz que decía: confío en que emitirá una explicación y una disculpa por este grave error de juicio. Incluso en países extranjeros, los judíos tratan de controlar lo que escribe la gente. La Organización Sionista de América presionó a los egipcios para que se retractaran del artículo mencionado sobre un asesinato ritual judío que supuestamente había ocurrido y fue mencionado en el periódico Al-Aram. El presidente estadounidense, Morton Acclaim, escribió: instamos al Congreso a que se abstenga de considerar la propuesta de la administración Clinton de $225 millones en ayuda adicional a Egipto hasta que el gobierno de Maverick se disculpe públicamente y repudie el artículo sobre el libelo de sangre y reemplace al editor responsable de su publicación. Se llama un slush fund para defenderse en los tribunales y tal. El libro del Dr. Debye escribe sobre esta búsqueda de Alilat, un fondo exuberante en los términos de hoy, proporcionado dinero de soborno y gastos para combatir las acusaciones de sangre. El Dr. Roum luego prueba esto al citar el libro del autor judío Liam Poliakov, La historia del antisemitismo. La desaparición de un niño gentil tuvo que ser redimida con sangre judía o al menos con dinero judío, lo que a veces permitió que el asunto se abandonara. El fondo secreto, el buscador de Alilat, el fondo para la columna sangrienta establecido por el Consejo de las Cuatro Naciones, sirvió principalmente para este propósito. Otra forma en que los judíos intentaron sofocar el debate sobre este tema fue a través de barreras psicológicas en nuestras mentes. Al mismo tiempo, los judíos trataron de evitar hablar de la revolución bolchevique, en la que los judíos dominaron abrumadoramente y que resultó en el asesinato de más de 40 millones de gentiles rusos. En cierto sentido, este fue el mayor número de asesinatos rituales judíos ocurridos en masa, incluso si los actos de odio no se realizaron de la manera tradicional judía, ya que fue un acto basado en la superioridad de desprecio de los judíos y utilizaron sus juegos mentales semánticos que han empleado durante incontables generaciones. Un ejemplo de estos juegos psicológicos que juegan los judíos se puede ver en muchos judíos respetados. Obras. Por ejemplo, el autor judío Gavin Langmuir escribe en su libro Hacia la definición de antisemitismo: no solo los judíos son buenos a sus ojos, sino que ahora parecen no ser peores o tan buenos como cualquier otra persona en Occidente. En consecuencia, el antisemitismo ahora se entiende como un término altamente peyorativo tanto por los judíos como por muchos no judíos, que es lo que hace que la acusación de antisemitismo, vagamente definida, sea un arma útil en el discurso político, siempre que los recuerdos de la solución final permanezcan vivos. El uso de ese término especial de oscuro origen implica que hay algo inusual y singularmente malvada acerca de cualquier hostilidad seria hacia todos los judíos. Como usted notó, él dijo que este término de antisemitismo es útil como arma en el discurso político. Es lo que sucede en la política. Esta es una de las razones por las que la gente no debe perder el tiempo refutando argumentos judíos ignorantes. Los judíos juegan juegos tan insípidos que simplemente deberían ser aceptados y simplemente ignorados, respondiendo a tales afirmaciones con cualquier cosa en lugar de caer en sus aburridos juegos mentales y perder el tiempo refutando sus mentiras con la verdad obvia que contradice sus afirmaciones. La verdad es antisemita según los judíos y no lo hacen. Como la forma en que se refleja en ellos y cuál es la verdad. Hay muchos trabajos que explican todos los detalles nefastos de estos crímenes perversos. Asesinato ritual judío por el Dr. Arnold Lee.
y hay otro libro con el mismo nombre, Asesinato ritual judío, por el Dr. Helmut Siam, que también describe esto y se ha traducido recientemente al inglés y está disponible en un CD. Hay un folleto del Dr. Harold Rowe llamado Debacle in Damascus. El respetado escritor Michael Hoffman escribió sobre esto en uno de sus boletines periódicos sobre esto. El Dr. James Warner ha reproducido un periódico alemán más antiguo sobre esto. La traducción del Dr. Ayesap de la vida de Sir William Norwich es un libro interesante. El Dr. William Sharp también escribió sobre el asesinato de William en un artículo que apareció en el New York State Journal of Medicine del 1 de noviembre de 1971. El libro del Dr. Mustafa Talas de Matzoption habla sobre el ritual asesinato del padre Thomas. El Dr. Philip Debbie ha escrito recientemente un libro llamado Blood Ritual. Hay otra cinta de vídeo, si puede encontrarla, que muestra numerosas imágenes raras, grabados en madera y dibujos de asesinatos rituales judíos llamados sacrificio humano. Entre los fanáticos judíos hasídicos de la antigüedad hasta el presente, el fiscal ruso y miembro de Juma, Gigi Samizlovsky, escribió un excelente libro de 500 páginas o más que contaba todos los detalles de un caso en el que un jurado determinó que había habido un asesinato ritual judío. El libro del Dr. Vladimir Dal también es un recurso excelente y gran parte del cual, contenido en este vídeo, se derivó de sus excelentes recursos. Hay muchos otros escritores, desde papas hasta abogados y muchos otros médicos e investigadores que dan fe de la validez de las acusaciones de asesinatos rituales judíos. Quizás se pregunte con qué frecuencia ocurren los asesinatos rituales. Esta es una pregunta que no se puede responder con honestidad porque no se mantienen tales registros. Tales acciones ciertamente deben mantenerse en secreto entre los ocultistas judíos, para que la gente no ponga fin a sus despreciables actividades. Sus amos. Es dudoso que las fuerzas del orden siquiera se molesten en determinar por qué los trabajos de construcción no judíos en un sótano de sinagoga en 1989 descubrieron el esqueleto de un niño. ¿Cuántas víctimas no son investigadas adecuadamente porque se cree que los judíos son incapaces de tales actos perversos? Conocido. Según el FBI, en el año 2870, 6.213 personas desaparecieron. Ahora bien, no todos eran niños, pero bastantes sí. Esto todavía deja un buen número de 400,000 niños, el equivalente a más de 1000 niños por día que desaparecen. Por supuesto, parece probable que muchos se hayan escapado de sus hogares y que otros sean abandonados. Pero, ¿qué pasó con los demás? Los niños son secuestrados y nunca más se les vuelve a ver. Esto les ocurre al menos a varios miles al año. ¿Y qué les sucede? Son secuestrados por depredadores. Vigile de cerca a sus hijos. Hanukkah. No permita que sus hijos se alejen, particularmente en áreas visitadas por judíos durante sus festividades judías.